Amigos, tal y como les había anunciado esta noche conversamos con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchas gracias por su gentil invitación. Un deber, un deber. Le puse en Twitter, no lo escucho en medio de esta conflagración e inmediatamente nos pusimos al habla y se ha dado esta oportunidad para comenzar por lo más reciente, el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, su segundo discurso a la nación. ¿Lo pudo ver o lo leyó después? ¿Cómo le fue más cómodo? Sí, lo pude ver y luego lo leí también. Ya, porque el momento y la gestualidad siempre comunica también, tiene Sin duda. sus mensajes. ¿Qué le pareció, grosso modo, el discurso? Bueno, obviamente que el presidente, como cualquier jefe de Estado, presenta una rendición de cuentas tratando de reflejar sus esfuerzos, su trabajo, y quiere obviamente llevar a la población también un mensaje de optimismo. Lo que considero, Roberto, es que, digamos, hay una tendencia a la hipérbole, hay una tendencia a la exageración de parte de los mensajes oficiales. Empezando con el hecho de que el presidente establece el fin de la pandemia. Bueno, pero no puede hablar del fin de la pandemia, porque la pandemia va más allá de las fronteras nacionales. La pandemia tiene carácter universal, claro, y por consiguiente no puede decir que la pandemia ha terminado. No, pudo haber dicho una epidemia, pero no la pandemia del COVID-19 que tiene ese carácter, digamos, global, planetario. Ahí empieza un tanto, digamos, esa exageración a la que hago referencia. Él incluso, escúcheme que le interrumpa, Sí. En ese tema, él decía, bueno, ya somos referencia ante el mundo de cómo hemos tratado el tema de la pandemia acá, con el tema de la vacunación. Yo creo que hay éxitos que mostrar, sí, pero llegar a decir, incluso en algún momento se creó la duda de que si el levantamiento de las restricciones era el fin de la enfermedad en el país, y no es así. No, y de hecho la población no ha hecho caso al mensaje, puesto que usted sale a la calle y aún fuera en la calle la gente está con mascarillas. Sí. Y en las escuelas y en las universidades y en todas partes la gente está con mascarillas. De manera que ese mensaje no ha sido asumido como tal. Pero por otra parte se dice que somos un ejemplo para el mundo, pero el mundo no nos ha asumido. Yo no he visto ningún mensaje en ninguna parte que dice el modelo referencial de la República Dominicana. Yo pienso, insisto, ¿verdad?, que se pone de relieve los esfuerzos realizados y las conquistas logradas, pero no caigamos en lo que sería la filosofía panglosiana, ¿verdad? Te recuerda el Cándido o el optimismo de Voltaire, sí, donde aparece un personaje llamado el doctor Pangloss que tiene la siguiente filosofía. Él dice, si usted tiene ojos y efectivamente ve, y tiene oídos y efectivamente escucha, y tiene nariz y efectivamente respira, decir que las cosas están bien es un desatino, las cosas están lo mejor posible. Exacto. Bueno, entonces esa filosofía panglosiana se quiere llevar a la República Dominicana. No es que están bien, están lo mejor posible. No es que crecemos, somos los que más crecemos en el mundo. Y por supuesto que no es así. Porque insistimos, hablar de que el Producto Interno Bruto ha crecido 12.3 en la República Dominicana, estamos hablando en comparación con el año 2020, donde tuvimos una caída de menos 6.7%. Cuando se viene de una base tan baja, por un fenómeno matemático exponencial, usted entonces tiene el rebote estadístico. De menos 6.7 usted ha pasado a 12.3. Pero en realidad, tal como proyectó el Fondo Monetario Internacional y que hoy asume en su página web el Banco Central, en comparación con el año anterior a la pandemia, el 2019, el crecimiento orgánico, el auténtico, el genuino, el real, fue tan solo de 4.7%. Entonces, yo pienso que ahí es que está ese juego de manipulación, y digo manipulación porque no se pone en contexto, claro, el dato que se quiere ofrecer. Y si lo saco fuera de contexto, entonces estoy efectivamente manipulando. Creo, Roberto, que esto podría entenderse mejor, sí, con lo que aconteció en abril del año 2021. Ajá. En esa ocasión, el Banco Central dijo, la República Dominicana ha logrado algo extraordinario. Crecimos en abril del 2021 47%. Récord Guinness. Sí. Usted diría, con una noticia así, era para que todos los periódicos lo publicaran en primera plana 8 columnas. Y todo el mundo viniera a vivir para acá. Absolutamente. Bueno, pues ningún periódico le dio credibilidad. Los mandaron hacia adentro pequeñito. Un problema de credibilidad.
Ahora, pudo haber crecido 47%. Lo que pasa es que no se decía el contexto. Claro. En abril del 2020, el decrecimiento fue de menos 29%. Ya, Entonces, de menos 29 usted llega a 47. claro. Y eso es lo que ha debido explicarse, en qué contexto se produce la situación. Por tanto, no crecimos orgánicamente, genuinamente, 46% en abril de 2021 y no crecimos 12.3% orgánicamente, genuinamente en el año 2021. Fue 4.7%. Otro de los temas que abordó el presidente era cómo en medio de este contexto internacional, y hablaremos después del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, nos afectaba de alguna manera, y es real, nuestra economía e influía en los precios de la canasta básica, y él sugería una serie de soluciones que, si las mencionó puntuales, bueno, aumentar la cantidad de tarjetas en un programa llamado Supérate, el bono gas, subir un poco más la cantidad de dinero que le depositan a las personas que se benefician, aumentar la cantidad de personas beneficiadas con este subsidio, al final un subsidio, y subsidiar, mantener el subsidio al combustible, que estamos hablando de más de 13.000 millones de pesos el año que viene. No sé hasta cuándo una economía con un 4 punto y tanto por ciento puede aguantar eso. Usted en reiteradas ocasiones ha hablado de los tres calientes o las tres calientes del Claro. día para el dominicano. ¿Le satisface esa política para enfrentar la inflación que ha presentado el gobierno? ¿O usted cree que podían haberse tomado otras medidas en este contexto? Bueno, el tema es de carácter estructural. Primero, entender por qué se produce la inflación. Y en segundo lugar, cuál es la posición de República Dominicana a nivel regional con respecto al tema inflacionario. Porque se habla de una inflación importada. Ese es un componente, pero también hay factores internos que lo hacen más o menos, ¿verdad? Empecemos por decir que la inflación en el año 2021, reconocido oficialmente por el Banco Central, fue de 8.5%. La meta inflación establecida por el banco era de 4 más o menos 1, lo que quiere decir que pudo haber sido 3, pudo haber sido 4 o pudo haber sido 5. Esa era la meta máxima, pero se disparó a 8.5%. Pero también había ocurrido en el año anterior, en el 2020. Es decir, con una meta de inflación igual, 4 más o menos 5, llegamos a 6. Por tanto, en 2 años, la inflación acumulada es de 14.5%. El Banco Central asume la meta de inflación desde el año 2012 y por vez primera en 2 años consecutivos la inflación es mayor que la pronosticada o prevista por el Banco Central, lo que indica que se está convirtiendo en un problema real en la República Dominicana. Y en aquel momento, y excúseme que le interrumpa, no había guerra entre Rusia y Ucrania. No. El tema viene, en realidad, como respuesta al impacto económico de la pandemia del COVID-19. Claro. La pandemia económicamente que produjo una contracción severa a nivel mundial de menos 6.8% en América Latina y en República Dominicana menos 6.7%. ¿Cuál es la política a aplicarse cuando hay una contracción tan severa, tan aguda como esa ocurrida en el año 2020? Bueno, la reacción de los gobiernos es, Banco Central primero, una expansión monetaria. ¿Qué cosa es una expansión monetaria para que la gente lo entienda? Poner mayor cantidad de dinero en circulación. Meter dinero a la meter calle. dinero a la calle, Exacto. a través de la banca fundamentalmente. Con eso los gobiernos incrementan el gasto público, es decir, los gobiernos gastan más. Usted diría, ¿y cómo el gobierno podía ampliar su capacidad de gasto cuando los ingresos fiscales cayeron? Claro. La deuda. El gobierno se endeuda. En el caso de República Dominicana, 13.000 millones de dólares ingresaron por vía de deuda para poder expandir el gasto del gobierno. ¿Correcto? Pero eso lo hacen todos los gobiernos en el mundo cuando hay una situación de caída del crecimiento económico. Bueno, pero en este caso fue tanta la cantidad de dinero que se llevó al mercado que generó un sobrecalentamiento de la economía, empezando por Estados Unidos. La cantidad de recursos que fueron colocados en el mercado no tiene antecedentes en la historia. 6 trillones de dólares. Yo no sé, Roberto, si usted se ha puesto a reflexionar alguna vez lo que significa 1 trillón de dólares. Es mucho. 1 trillón. Pero para que tenga una idea, desde el día en que nació Jesucristo, hace 2022 años, Es 22 años. 2022 años que nació Jesucristo, usted gasta 1 millón todos los días y todavía no llegamos a 1 trillón. Madre mía. Entonces, ahora
son 6 trillones de dólares que se han colocado en el mercado norteamericano. Y eso obviamente es una fuente monetaria de inflación. Pero otros factores, la disrupción de las cadenas globales de valor, claro, el aumento de los fletes marítimos, todo eso ha contribuido a la situación de inflación. Ese es el carácter importado que tiene la inflación. Veamos el caso dominicano. La República Dominicana, el Banco Central, puso en circulación 215.000 millones de pesos que fueron a la calle. Y bien, era lo que tenía que hacerse. Pero que resulta que tal cantidad entonces se convierte en un factor de inflación porque el consumo se dispara, ¿verdad? Más los otros elementos que hemos dicho, pues genera el problema. Ahora, sí hay un componente importado. Pero la pregunta es, ¿y por qué la inflación en la República Dominicana prácticamente triplica la inflación en Guatemala, triplica la inflación de Costa Rica y duplica la inflación de los demás países de Centroamérica? ¿Por qué la inflación en República Dominicana es mayor que la de Colombia, que la de Perú, que la de Bolivia, que la de Paraguay? En fin, que la generalidad de las economías de América Latina, con excepción de Argentina y de Brasil. ¿Por qué? No hablemos de Venezuela, que es un caso aparte. Claro. Pero básicamente es el tercer país con mayor nivel de inflación en toda América Latina. Ahí hay un factor nacional, claro, que tiene que buscarse. Y es tan grave que al sector que más afecta a la inflación es a los más pobres de República Dominicana. Claro. Y afecta a aquellos elementos de consumo de mayor uso familiar. Por ejemplo, el bien que más ha incrementado su precio es el gas de queroseno, el gas para cocinar. O sea que cocinar cuesta mucho más caro ahora, pero el producto comestible que mayor ha subido es la carne de res. El gas de queroseno ha incrementado en un 43% y la carne de res en un 38%. Y usted sigue por ahí, los demás productos que han subido, el pan sobao. Ya la gente no puede comer pan sobao por lo caro que está. El pollo, el salami, todo ha subido en la República Dominicana, afectando esencialmente a los sectores más desvalidos, más vulnerables de la República Dominicana. Ahora, para esos sectores, el presidente anunciaba estas políticas de subsidio y de protección. A veces eso no se convierte también en una retranca para movilizar a esa fuerza a producir. Sí, mire, políticas de protección social siempre se aplican, pero son políticas transitorias. Se busca que las personas beneficiadas eventualmente pasen a la clase media y por tanto se incorporan formalmente al mercado laboral, a la economía, y pueden entonces depender de unos ingresos que les hace prosperar en el ámbito nacional. Políticas de protección social, por consiguiente, tienen ese carácter transitorio. Cuando usted hace una algarabía de que estoy ampliando el número de usuarios de la tarjeta, ahora se llama Supérate, sí, lo que estoy reconociendo es que la pobreza ha aumentado. O sea, si que tengo que proteger a más gente. Sí, si tengo que aumentar el número de usuarios de la tarjeta es porque la pobreza ha aumentado. Por tanto, se está ante una crisis. Y lo que ha pasado con el gobierno, Roberto, es que el gobierno ha hecho desaparecer en el léxico político la palabra crisis. El gobierno nunca se refiere a una crisis. Estamos lo mejor posible. Estamos en la filosofía panglosiana. Todo está lo mejor posible. No solamente estamos bien, somos un referente del mundo de lo bien que estamos. Entonces, por consiguiente, en ese sentido, genera una burbuja y una creencia de bondad que no existe en la práctica. En la práctica, la gente lo que está es pasando hambre. Y el gobierno, sin decir que hay crisis, lo está reconociendo porque amplía la tarjeta Supérate en el número de beneficiarios. ¿Y no es misión del presidente mantener un poquito el optimismo? ¿O usted cree que se le ha ido la mano en el optimismo? Obviamente que hay que mantener el optimismo, pero no llegar a los niveles panglosianos. Y si hay crisis, reconocerlo. Winston Churchill lo dijo. Lo único que ofrezco al pueblo británico es sangre, sudor y lágrimas, cuando no había otra cosa que ofrecer. Y entonces levantó el ánimo del pueblo y todos enfrentaron la crisis y salieron airosos con la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Otro de los temas que ha planteado el presidente Abinader en su rendición de cuentas es la presentación de las reformas que él llama estructurales al Estado, con proyectos de ley, 14 o 12 temas que se han conciliado de alguna manera con otros partidos que van al Consejo Económico y Social, el CES. Hay quien ha comentado que le preocupa esa decisión porque pudiera entenderse que se está sustituyendo el órgano natural, que es el Congreso, en sus ambas cámaras, para decidir, para legislar,
en mesas de trabajo o en estructuras de debate que al final ya hemos visto que están como en un limbo, hay un letargo en eso y no se avanza. ¿Qué opinión le merece estas propuestas que se han hecho en materia de reforma? Bueno, yo le diría, al final, ciertamente, si son propuestas legislativas, terminarán en el Congreso. Presumo que lo que el gobierno busca es establecer un cierto nivel de consenso, llevando su discusión o debate ante el Consejo Económico y Social. Ahora, siempre he advertido que conforme a la Constitución de la República, el Consejo Económico y Social solo tiene competencia para el diálogo social, para el diálogo laboral. Lo dice textualmente nuestra Carta Magna. Es decir, el Consejo Económico y Social es entre empleadores, trabajadores, para discutir políticas laborales y sociales. Por tanto, hay temas que realmente no son de la competencia del Consejo Económico y Social. Por ejemplo, una propuesta de reforma constitucional, el Consejo Económico y Social no es competente para eso, porque la Constitución no establece ese alcance. Eso tendrá que hacerse en otra instancia. Por el contrario, hay una propuesta de reforma del Código de Trabajo. Esa no se discute en el Consejo, se discute en el Ministerio de Trabajo. O sea, ahí tenemos una distorsión en el manejo de las instituciones democráticas e institucionales del país, ¿no? Usted tocó el tema de la reforma a la Constitución que está en una de estas mesas del CES. Aún no quepa ahí, pero hasta ahí se ha llevado. Y Fuerza del Pueblo ha participado, como el resto de los partidos, dejando claro que su posición es la misma que va a mantener después en el Congreso, sobre todo en un tema que está vinculado a lo que se ha llamado la independencia judicial. Creo que se ha enfocado mal porque al final lo que se está buscando es una supuesta independencia del Ministerio Público, que la Constitución ya establece las normas de cómo se elige el procurador, porque es parte del Ejecutivo, y sus prerrogativas que tiene como ente para perseguir el crimen en el país, como estructura del Estado. Es una falacia cuando se habla de independencia. Es ilegítimo que un presidente coja un teléfono y llame al procurador o a la procuradora y le diga, debemos trabajar en este sentido, debemos hacer esto. ¿Eso está mal? ¿Eso no es independencia? Lo primero es que en estos momentos un proyecto de reforma constitucional es innecesaria e inoportuna. Yo pienso que la atención del país está en un tema de supervivencia frente a la crisis. Ahora, con respecto a la independencia judicial, todos estamos de acuerdo que haya independencia judicial y todos estamos de acuerdo de que el Procurador General de la República, como representante del Ministerio Público, sea también independiente. Lo que ocurre es que en la Constitución del 2010 ya se establece la independencia del Ministerio Público y se establece también en la ley orgánica del Ministerio Público que ese Procurador General también es independiente y que por consiguiente ningún órgano o poder del Estado podrá darle instrucciones y no estará subordinado a ninguno de ellos. Ese es el lenguaje de la ley orgánica del Ministerio Público y también de la Constitución de la República. Por tanto, el Ministerio Público es una institución, porque no es un hombre, es una institución. Y la reforma del 2010 y la ley orgánica del Ministerio Público han hecho de esa institución un modelo que realmente ha sido funcional. Por ejemplo, para que se tenga una idea de cómo es que esto opera. Para usted ser miembro del Ministerio Público tiene que ser un egresado de la escuela del Ministerio Público. Y luego tiene que competir para el cargo menor que es de fiscalizador de un juzgado de paz. Luego hay un consejo del Ministerio Público que va evaluando su desempeño y si ve que hay mérito lo puede ascender a fiscal de distrito, de los distritos judiciales que existen en el país. Y ya luego iría como procurador de corte de apelación. Pero hay un consejo del Ministerio Público que va mirando. Y luego iría a la Procuraduría como procurador adjunto o eventualmente como procurador general. El presidente de la República no puede llamar al procurador general y darle ninguna instrucción. Sería ilegal, estaría violando la Constitución y la ley orgánica. En ese sentido de los fiscales. Claro, pero tampoco el procurador puede darle instrucciones ni siquiera a un juzgado de paz, a un fiscalizador no puede. El Procurador General de la República no puede llamar al fiscal y darle órdenes, no puede hacerlo, ni a un procurador de corte. Hay una independencia de cualquier órgano o poder del Estado frente al procurador y del procurador con respecto a lo que están en la escala inferior del sistema del Ministerio Público. Es totalmente independiente
con respecto a un órgano exterior o con respecto a su funcionamiento interno. Hay que leer la Constitución para darse cuenta de que ya eso existe. Ya eso no se está discutiendo aquí. Lo que se dice es quién designa al Procurador General y si el Procurador General debe ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el debate. Entonces yo digo lo siguiente, hay distintos modelos. En el mundo no hay un modelo único, pero ¿cuáles son los 3 modelos referenciales para la República Dominicana? ¿Cómo fue que se hizo la Constitución del 6 de noviembre del 44, la de San Cristóbal, y que siempre ha seguido siendo nuestra referencia? Los modelos son, primero, la Constitución de Cádiz, la española, ¿verdad? El modelo jurídico francés, y en tercer lugar la Constitución de Filadelfia, los Estados Unidos. Bien, aquí queremos decir, no hablemos de Procurador General, sino de Fiscal General, como se dice en España. Perfecto, le cambiamos el nombre. ¿Quién nombra en España al Fiscal General? El presidente del gobierno. ¿Quién nombra al Monsieur Procureur allá en Francia? Lo nombra el presidente de la República. ¿Y quién nombra al procurador en los Estados Unidos? El presidente de la República. Nuestros 3 modelos indican que es el presidente. Ahora, en España, ese fiscal general, nombrado por el presidente del gobierno, ¿es o no es independiente? Es independiente. En Francia, ¿es o no es independiente? Es independiente. En Estados Unidos, el presidente no solo escoge al procurador general y a todos los procuradores federales del país, sino que el presidente de los Estados Unidos, cosa que no ocurre en la República Dominicana, determina los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Lo está haciendo en estos días. Acaba de claro, de nominar a una afroamericana mujer. Por primera vez. Y el Congreso lo que hace es que lo ratifica y punto, lo valida. Pero lo hizo el presidente. ¿Aquí quién lo hace? Aquí somos más democráticos que en Estados Unidos. Es un órgano colegiado. El Consejo Nacional de la Magistratura. Pero lo que se cuestiona es si debe estar dentro el procurador dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver, puede ser o puede no ser. Claro. No es una cosa matemáticamente perfecta. Pero el poder judicial representado en el Consejo tiene el presidente de la Suprema Corte y otro juez. Claro. Son 2. Usted va al Senado de la República, el presidente del Senado y un senador de un partido opositor. Son 2. La Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara y un diputado opositor. Son 2. El presidente de la República y el procurador son 2. Hay un equilibrio. Claro. O sea, Poder Ejecutivo 2, Poder Judicial 2 y Poder Legislativo 4. En cada Cámara 2. Hay un sentido de equilibrio y de proporcionalidad. Eso es lo que entendemos. Por tanto, no vemos que sea algo maligno de que el procurador, que es el representante del Ministerio Público ante la Administración de Justicia, históricamente ha sido así. Y cuando no existía la República, el abogado del rey, exacto, siempre fue de eso. Entonces, esa es la naturaleza de las instituciones jurídicas. A veces se trata de enfocar el tema por la debilidad ante el enfrentamiento a la corrupción administrativa, que pueda el procurador hacerse el de la vista corta y decir, no voy a tocar este tema. Durante su administración, el procurador sometió varios expedientes en materia de corrupción, como lo ha hecho este gobierno y lo hizo el gobierno anterior de Danilo Medina. ¿Realmente radica en eso, en la lucha contra la corrupción, reducir el papel del procurador solamente en perseguir la corrupción? Parece muy simple resolverlo. Si se le quiere dar mayor visibilidad a la Procuraduría General de la República, que el procurador adjunto no sea nombrado por el procurador, sino por el Consejo, y lo especialice en persecución a la corrupción. Punto. No es un tema de la Constitución, es de carácter operativo. Ahora yo le diría, los mismos representantes hoy día del Ministerio Público que actúan en el ámbito de la corrupción no vienen de mi gobierno. Claro. Jenny Berenice no estaba en Santiago y fuimos nosotros que la trasladamos a la capital. A la Fiscalía. Claro. Eso fue así. Y por consiguiente todos han estado ahí siempre. Y desde el año 2011, cuando se promulga la ley orgánica del Ministerio Público, tienen ellos la capacidad jurídica para actuar con independencia. Y lo están haciendo hoy día con independencia, no por voluntad específica de nadie, sino porque la Constitución y la ley así lo establecen. Otro punto, por último, en materia del discurso del presidente de la República y su rendición de cuentas, fue con la vehemencia que trató el tema de la ley de extinción de dominio. Una ley que lleva muchos años en el Congreso, porque ahora es que suena, pero lleva mucho tiempo transcurriendo entre ambas cámaras.
y él daba su apoyo. Previamente el presidente del Senado, que presidía esta reunión conjunta de ambas cámaras para la rendición de cuentas, también se comprometía a aprobar esta ley de extinción de dominio, que tiene un debate grande, sobre todo en el tema de entre los abogados, que tratan de verlo desde ese prisma sin que esté permeado de la política. Sí. He visto un senador que ha salido a recoger firmas sobre pretexto para apoyar. Bueno, si yo voté por usted, ya usted tiene mi voto y mi respaldo, no necesita que yo firme nada, porque claro, yo le di ese mandato, el soberano. ¿Usted qué opina sobre eso? Hay quien dice que el presidente se extralimitó porque se involucró en otro poder del Estado, que es el legislativo, que de hecho él mismo, cuando ha tratado el tema del Código Penal y se le ha preguntado su posición, él dice, bueno, eso es un problema de los legisladores, yo no me meto en eso. Sí. ¿Por qué entonces involucrarse en la ley de extinción de dominio? Sí, yo diría, si hay un esfuerzo por transparencia, rendición de cuentas, lucha anticorrupción, combatir la impunidad, bueno, pues debe promoverse todas las iniciativas que se consideren de lugar pertinente para lograr esos objetivos de lucha contra la corrupción. Por tanto, yo diría que está muy bien que el Congreso se ha apoderado de un proyecto de ley de extinción de dominio, que se discuta ampliamente y que se tome la decisión que contribuya a ese combate contra la corrupción y contra la impunidad. Ahora, hay que ver, porque hay varias versiones de proyectos de leyes relativos a la extinción de dominio. Entonces hay que ver las distintas modalidades. Algunos abogados se sienten preocupados ante el hecho de que consideran que algunos de los elementos contenidos en ese proyecto de ley pueden resultar inconstitucionales. Bueno, entonces hay que verlo, hay que estudiarlo en detalle, pero de antemano no nos oponemos. Al revés, siempre aplaudiremos cualquier medida que se tome que vaya en beneficio de la transparencia y de la lucha contra la impunidad. Bien, perfecto. Pues vamos a hacer una pausa, nos tomamos un poco de agua y volvemos para hablar del conflicto bélico que repercute en República Dominicana y en el mundo entre Rusia y Ucrania. Volvemos en solo minutos en esta conversación con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Continuamos en esta conversación con el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Prometimos conversar un poco en torno al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ponerlo en contexto, a veces los medios occidentales se enfocan más en la víctima, por llamarle de alguna manera, los ucranianos, porque al final han recibido el mayor el embate de la fuerza militar rusa. Hay otros que desconocen antecedentes, sobre todo de población rusa, que ha sido también golpeada por grupos neonazis que han ido ocupando posiciones de poder dentro de la administración de Ucrania, que han sido relegados. Y ahí es el pretexto que busca Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia, para ir en solidaridad con esas poblaciones que se habían declarado independientes en sus poblaciones, habían solicitado la solidaridad y el apoyo del gobierno de la Federación Rusa, y viene la respuesta de Rusia a Ucrania, que estuvo negociándola durante cerca de 6 u 8 años, si mal no tengo entendido. Su opinión sobre este conflicto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Habrá solución? Hoy comenzaron las negociaciones. Yo iba a decir, ¿no? A pesar de la confrontación bélica que hoy se produce entre Rusia y Ucrania, afortunadamente hay diálogo entre altos funcionarios de ambos gobiernos. Y eso es alentador, porque se quiere decir que se está buscando la vía diplomática, la vía de la racionalidad para llegar a una solución de paz. Porque al final lo que se busca es la paz, ¿verdad? Ahora, como usted dice, colocar esto en contexto es lo importante. Y quizás para entenderlo mejor, es comprender que con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el año de 1991, bueno, todas esas repúblicas se convirtieron en estados independientes. Y se creó la Comunidad de Estados Independientes. Entonces, 15. Cada república de la Unión Soviética se convirtió en un país soberano, independiente, con autodeterminación.
Escúcheme, para que la gente tenga una idea, Ucrania antes pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Tayikistán y Uzbekistán y todos los tan eso por allá abajo. Cuando se desmembra la Unión Soviética, que se convierte en la SEI, como usted dice, cada uno se hace independiente. Claro. Entonces el tema está cómo evoluciona la relación de esos estados independientes y cuál ha sido su relación con la Federación Rusa, en otras palabras, con Rusia como tal. Bueno, entonces algunos deciden establecer vínculos con la Unión Europea y que la Organización del Atlántico Norte, que es una organización, una alianza militar que se formó en el año de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, como forma de contención del avance del comunismo, como se le llamó. Unos años después, en el 1955, está la respuesta del mundo socialista creando el Pacto de Varsovia. Por tanto, habían dos alianzas militares, la del bloque socialista y la del bloque capitalista. Europa Occidental, Estados Unidos, más el Canadá, etc. Bueno, pues con la caída de la Unión Soviética también se disuelve el Pacto de Varsovia. Por tanto, esa alianza militar no existe. La creencia que algunos tenían era, bueno, pero si la OTAN era una alianza militar defensiva y el Pacto de Varsovia acaba de desaparecer, pues también debería desaparecer la OTAN. Bueno, pues no fue así. La OTAN siguió, y no solamente siguió, sino que fue expandiéndose. Y por tanto, algunos países que habían pertenecido al bloque socialista, como Polonia, Hungría, como el caso de la República Checa, ¿verdad? Bueno, todos esos países, Rumanía, Bulgaria, que pertenecieron al bloque socialista, pasaron a la Unión Europea y a la OTAN, y a ser miembros de la OTAN. Todavía no tocaban ninguna de las antiguas repúblicas socialistas, soviéticas, hasta que entran los tres países de la región del Báltico, Lituania, Letonia y Latvia. Entonces también pasan estos países a la Unión Europea y a la OTAN. Bueno, resulta que incluso en Yugoslavia, que fue disuelta entre varios países, usted tiene ahí a Macedonia, tiene a Serbia, a Kosovo, a Montenegro, algunos pasaron también a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN. Eso va avanzando. Rusia lo que entiende es que los países que hacen frontera con ella, que son Georgia, Ucrania, ¿verdad? Moldavia, Bielorrusia, esos países no deben pasar a ser miembros de la OTAN. ¿Por qué? Porque entiende que eso pone en peligro su seguridad interna, su seguridad territorial. Y entonces pide que la OTAN no pueda llegar hasta ahí. Ahora, ¿eso no es una decisión soberana de esos países si ya son independientes? Ese es el tema. Sin duda alguna que sería una decisión soberana de cada uno de ellos. Pero resulta que la soberanía como derecho que le corresponde entra en conflicto con intereses geoestratégicos de Rusia. Y ese es el problema. Es como usted decir, cuando la Unión Soviética colocó misiles en Cuba, ¿no era Cuba un país soberano como para tener en su territorio esos misiles? Sí, pero afectaba la seguridad interior de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entonces negociaron con la Unión Soviética sin que Fidel Castro lo supiera para sacar los misiles de Cuba. Es lo mismo. Es decir, hay una metáfora que indica la misma situación. Hay un problema de seguridad, de defensa que tiene el país que se siente afectado con la presencia de esos misiles. Bueno, si la OTAN llega hasta Ucrania, quiere decir que está en la frontera con Rusia. Claro. Y Rusia entiende que no puede aceptar eso. Y ha tratado de negociar con que eso no sea posible. Ahora Ucrania, a su vez, al igual que Georgia, al igual que Kazajstán, al igual que Moldavia, tiene una población que se divide. Una que es pro-occidental, que quiere que efectivamente esos países sean parte de la Unión Europea y de la OTAN, y otra parte que es partidaria de un vínculo más estrecho con Rusia, por los años vividos, claro, porque tienen una cultura en común, porque hay etnias que están en ambos países, porque hay intereses económicos, en fin, por una diversidad de factores, sienten mayor cercanía con Rusia que lo que sienten por, digamos, el mundo occidental. Y entonces hay un conflicto interno entre esas poblaciones, la población rusófila o la población prorrusa y la que se siente más occidental. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ucrania. En la región del Donbass hay una población que es eminentemente prorrusa y no está de acuerdo con que
Ucrania pase al mundo occidental, pero en el resto de Ucrania entonces hay quienes quieren que pase a la Unión Europea y a la OTAN, y se produce ese conflicto. Entonces, en esas zonas, las zonas del Donetsk y de Lugansk, que es la región del Donbass, que es mayoría rusa, hace unas semanas atrás que Rusia estableció el reconocer la independencia de Donetsk y de Lugansk del resto de Ucrania. Por tanto, hay dos países que han nacido, Claro. pero esos dos países no han sido reconocidos todavía internacionalmente. Correcto. Había ocurrido antes, ¿verdad? En Georgia, justamente, cuando Abjasia y Osetia del Sur también fueron, digamos, declaradas países independientes por el hecho de que tenían mayor vinculación con Rusia también. En el fondo, en síntesis, lo que estamos diciendo es que las poblaciones de varias de las antiguas repúblicas soviéticas se dividen entre prorruso y pro-occidente. Rusia, en la medida en que haya mayor cercanía con su territorio, pues insiste o influye para que se mantengan del lado prorruso. Un elemento fundamental en todo esto es la península de Crimea, que siempre fue de Rusia, pero Nikita Khrushchev, que fue primer ministro, nació en Ucrania. Exacto. Y en la época en que él era primer ministro, donó la península de Crimea a Ucrania, pero como un acto de fraterno, de solidaridad con la hermana República de Ucrania, porque él era de ahí. Y naturalmente en la península de Crimea está el puerto de Sebastopol, donde está la flota naval más importante de Rusia en el Mar Negro. Y a través del Mar Negro es que usted llega al Báltico, del Báltico sale al Mediterráneo y del Mediterráneo al Atlántico, ¿verdad? En fin, es la salida al mundo por el mar, claro, de Rusia. Entonces, Rusia no va a ceder nunca no tener acceso al Mar Negro por la vía de la península de Crimea. Entonces, hoy Rusia ocupa militarmente la península de Crimea y el puerto Sebastopol. Esa es la realidad. Entonces, el actual presidente de Ucrania, que es parecido a Vladimir, pero es Volodymyr Zelensky, sí. ¿Cómo se llama? Y el otro es Vladimir. Parece que es el mismo Vladimir, pero en ucranio. Exacto. Y el otro es en ruso. Exacto. Y es un poco también el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Que cuando ese nombre se dice en español, Vladimir Ilich Lenin es Valdemiro Elías, el hijo de Julián. Oye, eso es lo que quiere decir. Sí. Bien. Vladimir es Valdemiro. Valdemiro. Dicho aquí en dominicano. En puro dominicano. Exactamente. Entonces, Volodymyr Zelensky es partidario que desde ya Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Y los rusos y Putin dicen, eso no será posible. Y como está esa disputa, yo pienso que ha habido un conflicto entre intereses geoestratégicos y respeto al derecho internacional. Obviamente que Rusia, al intervenir militarmente en territorio de Ucrania, ha incurrido en una violación del derecho internacional. Violación a la soberanía y a la integridad territorial de un país que es soberano y que es independiente. Los motivos, bueno, que lo que ese país quiere hacer afecta mis intereses estratégicos internos. Y lo que entendemos es que hay que buscar la forma de conciliar eso. Yo creo que el país tiene pleno derecho a ser parte de la Unión Europea. Claro. La Unión Europea, al fin y al cabo, es una asociación de países que digamos, mantienen vínculos más en el orden económico, comercial, cultural, etcétera, y no en el militar. Exacto. Como eso no afecta propiamente a los intereses estratégicos de Rusia, no veo ningún motivo para oponerse a que sea parte de la Unión Europea. En algún momento, incluso la propia Rusia postsoviética quiso ser parte de la Unión Europea, en la época de Boris Yeltsin. Sí. Bueno, el vínculo con Estados Unidos, ambivalente. Cuando se produjo el ataque de Osama Bin Laden y su grupo a las Torres Gemelas en Nueva York y al Pentágono en Washington, Putin autorizó el uso de bases militares en territorio de Asia Central para que los aviones norteamericanos volaran hacia Afganistán. O sea, hubo una actitud de cooperación con Estados Unidos en ese momento de tragedia de los actos terroristas. Bueno, entonces ha habido colaboración en el tiempo, pero también, obviamente, y yo creo que esto es lo fundamental que hay que entender este conflicto, Rusia, aún la Rusia zarista, fue una Rusia imperial. Claro, un imperio más. Siempre lo fue. Rusia es el país con mayor territorio del mundo. 17 millones de kilómetros cuadrados, 145 millones de habitantes. El de mayor territorio. Eso es desde Europa,
hasta Asia, o sea, llegando al Océano Pacífico. No hay manera por Rusia pasan 11 tiempos, horarios diferentes, de manera que es una cosa realmente es algo tan vasto, ¿no? que resulta, yo diría, fenomenal, impresionante. Bueno, pues ese país, que fue un imperio antes, y en la época soviética también fue un imperio a su manera. En la época soviética fue una superpotencia en rivalidad con la otra potencia, pero esa superpotencia cayó y se sintió humillada. Y Vladimir Putin ha dicho que la disolución de la Unión Soviética es la peor catástrofe del siglo XX. Y por tanto su objetivo histórico ha sido restituirle a Rusia un sentido de honorabilidad, pero también de respeto como potencia a nivel mundial. Y lo que busca entonces como objetivo estratégico histórico es lo que se llama la construcción de un imperio en Eurasia. Y hay una corriente de pensamiento en Rusia muy fuerte de que Rusia tiene que ser el centro del mundo euroasiático. Estados Unidos va a impedir eso, porque hay viejas tesis del mundo geopolítico, bueno, vienen de un británico, Halford Mackinder, quien decía que quien controla Eurasia domina el mundo. Y entonces resulta que se está dando una alianza de las dos potencias hoy día que se enfrentan a Estados Unidos, que son China, la República Popular China y la Federación Rusa. Y naturalmente esa alianza sería la mayor en el mundo euroasiático, que es el corazón del sistema geopolítico mundial. Y como está esa idea de que el que domina Eurasia controla el mundo, Estados Unidos está en la línea de impedir que eso pueda ocurrir, porque también quiere construir su propio poder hegemónico de carácter mundial, en alianza entonces con el mundo occidental. Y en el fondo, eso es lo de largo plazo, de más trascendencia que tiene esta crisis entre Rusia y Ucrania. Hay quienes ven, a propósito de la reflexión que usted hace ya al final de las relaciones entre la Federación de Rusia y China, que puede ser este enfrentamiento por estas poblaciones que se han declarado independientes, un mensaje también para China y Taiwán, que mantienen un conflicto con Estados Unidos por la territorialidad. ¿Usted cree que sea ese el referente para China tratar Taiwán así? Bueno, obviamente que es una tentación, claro, pero al mismo tiempo resulta difícil tener esos dos frentes abiertos. Claro. El frente abierto entre Rusia y Ucrania y China y Taiwán. Sería mucho más difícil. Y fíjese que China ha actuado con mucha cautela, porque aunque hablamos de esta convergencia que se va dando entre la Federación Rusa y la República Popular China, no es menos cierto que China tiene una gran relación con Ucrania. Claro. Hoy día es el principal socio comercial de Ucrania y por tanto no quiere tampoco afectar esas relaciones. Yo pienso que incluso China podría jugar un gran papel en buscar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania. A propósito de los roles, por último, usted siempre ha insistido en el rol de las Naciones Unidas, fruto de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. República Dominicana fue de los primeros que firmaron como países aquel acuerdo de la Liga de las Naciones que fue el incipiente de las Naciones Unidas. El rol de las Naciones Unidas cada día uno lo ve menor en medio de estos conflictos, entre el veto que tienen algunos países en el Consejo de Seguridad, que si eso es un rezago de la posguerra y entonces no prospera nada porque siempre alguien levanta la mano, el voto, o Rusia, o Estados Unidos, o cualquiera de las potencias, Inglaterra, Francia. Pero el rol para conciliar la paz cada día se ve más distante. Hoy República Dominicana acaba de emitir una declaración junto al GRULA, al Grupo de Países de América Latina, para solicitarle a las Naciones Unidas que ayuden a ver cómo pueden evacuar a sus nacionales. En el caso de República Dominicana, 20 dominicanos que están por Ucrania, para poder crear un canal de salida a esas personas. Y se le ha sido imposible incluso a las Naciones Unidas. ¿Qué rol puede jugar Naciones Unidas? Sin duda alguna, Roberto, verdad que ha habido un gran debate en cómo reformar las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad. Porque la composición del Consejo, sobre todo en lo referente a los 5 miembros permanentes, es un poco el reflejo del final de la Segunda Guerra Mundial. Es la victoria, ¿no? Claro. Los que están ahí fueron los victoriosos de la segunda gran conflagración mundial.
Pero hoy día hay otras potencias, hay otros países que han surgido que tienen un peso específico en el escenario internacional que merecían ser parte también del Consejo de Seguridad y no lo son. Por tanto, sí hay un cierto anacronismo de ese Consejo de Seguridad con respecto a lo que ha sido la evolución del mundo post Segunda Guerra Mundial. Ahora, en el caso específico que tenemos, lo que ocurre es que después de la disolución de la Unión Soviética, a Rusia se le permite, a Rusia sola se le permite ser miembro permanente del Consejo de Seguridad. No a las otras repúblicas, a Rusia. Inclusive Rusia tiene el monopolio de las antiguas repúblicas soviéticas del armamento nuclear. Claro. La propia Ucrania tuvo que entregarle todas las cabezas nucleares a Rusia y Bielorrusia por igual. Es decir, que Rusia mantuvo una posición de potencia militar, no ya económica porque descendió, pero sí de potencia militar y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Ahora se da la paradoja de que uno de los países con derecho de veto, Rusia, es parte del conflicto. Claro. Y por consiguiente, si lleva el Consejo de Seguridad, lo va a vetar. Ese es el tema. Hace el tema mucho más complejo, mucho más difícil de solucionar. Pero yo creo esto. Yo creo que está el diálogo que se está dando efectivamente en el terreno entre Rusia y Ucrania. Pero perfectamente el Consejo de Seguridad puede convocar una reunión con un único propósito primero. Solicitar el que se produzca un cese al fuego. Y con el cese al fuego hay una especie de suspensión de las hostilidades y permite por consiguiente retomar el diálogo y buscar la manera de poder solucionar esto. Otro con derecho de veto, bueno, China no tiene derecho de veto, China no se sienta ahí, sustituyó a Taiwán ¿verdad? Pero digamos, China podría, sin tener derecho de veto en el Consejo de Seguridad, no ser miembro permanente, jugar ese rol de intermediación entre dos países con los cuales mantiene una gran relación. Y China entonces poder jugar ese rol de solución al conflicto ruso-ucraniano. Yo creo que China puede efectivamente tener ese rol protagónico de intermediación en la solución del conflicto. Qué bien. Bueno, pues bienvenida a su propuesta, ¿no?, de paz para Ucrania y Rusia, buscando a China como mediador, siempre en el contexto de las Naciones Unidas, para darle fortaleza y algún día sentarnos a reformular qué cosas son las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad. Enhorabuena, gracias mil, presidente. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Muy amable por su invitación. Gracias por venir a nuestra emisión estelar de Telenoticias en exclusiva. El doctor Leonel Fernández, presidente de Fuerza del Pueblo.